Bendito sea el Señor, amén. Yo quiero darle varias noticias. Efectivamente está entrando una droga que es más fuerte que la heroína, imagínense. Es más fuerte que la heroína, pero no está tan cara. O sea, está muy accesible. Efectivamente, porque su elaboración es muy barata, son químicos muy tradicionales, corrientes, y es por eso que la hace económica. Esa droga, su efecto es muy fuerte, repito, es más fuerte que la heroína. Hay una parecida que se llama Cocodril, y son drogas que es como la lepra, se comen la carne. Entonces, fíjense bien, iglesia, estamos estudiando la armadura de Dios, amén. Yo quiero, antes de empezar, darle dos noticias. El Papa acaba de anunciar que no se va a usar más la Biblia, que ellos van a inventar o van a hacer un libro, el cual es en el cual se van a basar y se van a regir. Y yo pregunto, ¿quién le dijo a este hombre que puede anular la palabra de Dios? ¿Quién le dijo? Mas para que se cumplan las profecías tiene que acontecer, porque la palabra no puede pasar. Dice que pasarán los mundos, los tiempos, las épocas, los hombres, las edades, pero la palabra permanece para siempre. Lo que Dios ya habló permanece, no pasa ni cambia, ni hay quien lo pueda eliminar. Aunque este hombre, siendo un líder de una iglesia, quiera hacerlo. Repito, mas para que se cumplan las profecías es necesario que acontezca. Ahora, para el siguiente año, en el 20 de mayo, este mismo señor, que es el Papa de la Iglesia o el sacerdote de la Iglesia Católica, anunció que se reunirá el líder del Islam, el líder de la Iglesia Católica y el líder del pueblo cristiano. ¿Sabe para qué? Para que se junten como una iglesia. Y eso está escrito. Y se llama ecumenismo. ¿Y sabe qué es? La antesala para la llegada al anticristo. Llegando al anticristo, 3 años y medio después empieza la tribulación, y cuando está por empezar la gran tribulación, el arrebato. Yo pregunto, ¿usted sabía eso? Y mi pregunta es, ¿por qué no lo sabe? Usted debería de saberlo. Los hijos de Dios tienen que estar listos y preparados. Usted debe de conocer los tiempos. Cuando hablamos de la armadura de Dios, dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra un imperio espiritual lleno de maldad. ¿Qué hace el hombre perdiendo el tiempo? ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué no se están preparando? ¿Por qué no se están alistando para lo que viene? Son demonios. Yo pregunto, ¿ellos van a tener misericordia de tu corazón, de tu vida, de tus hijos? Ellos van a decir, no te vamos a hacer nada, mira qué bonito está tu hijo. Ellos van a arremeter contra tu familia, contra tu trabajo, y tú no estás haciendo nada. Se supone que tú eres quien más deberías de estar haciendo, porque eres un pueblo llamado a enlistarte a las filas de los soldados de Dios. Pero ¿por qué el pueblo no hace nada? Porque el pueblo piensa que solamente es suficiente con venir el domingo y escuchar la palabra de Dios. Y hay quien dice, es que yo me pongo diario la armadura. Y yo le dije, ¿y cómo es que te la pones?
Pues yo oro y digo, me pongo la coraza y me pongo el cinturón y el calzado y el escudo de la fe y la espada que es la palabra. Y yo dije, eso no es ponerse la armadura. ¿Ya ve? Así se la ponen. Porque el estudio que tuvimos la semana anterior, cuando estamos hablando de ceñirnos con la verdad, ceñir vuestros lomos con la verdad, es el principal punto de partida para que el hombre de Dios sepa que la armadura se coloca conociendo a Dios. Entonces no tengo que decir, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, no. Conoce a Jesús, conoce la palabra, lee la palabra. Si yo espero que Él me rescate, me salve, me ame, me sustente, pues yo lo tengo que conocer. Oiga, hermano, es que mis hijos están perdidos. Pues claro, no buscas a Dios. Él promete en la clase que vimos, cuando tú te ciñes con la verdad, tus lomos con la verdad, Él promete que esa parte que protege el ceñir los lomos va a ser bendita, tu semilla va a ser bendita, tu semilla va a ser bendita, va a ser bendecida. Satanás no la puede tocar. Pero es que un día sí y otro día no. Un día vamos y otro día no. Leemos cuando se nos pega la gana. Hermanos, no estamos para vivir así. Estamos para ser soldados, para ser hombres de verdad enlistados, que nos guste escudriñar la palabra de Dios, que queramos conocerla, que queramos de veras rescatar a nuestros hijos, que queramos que la familia sea alcanzada, pero tengo que ser yo alcanzado primero. Y el único que nos puede salvar es al único que tenemos que buscar y conocer. Y la única forma de conocerlo es leyendo la palabra, escuchando la palabra y orando al Todopoderoso. Porque de ahí parte ceñir vuestros lomos con la verdad. Cuando tú ya ceñiste tus lomos con la verdad, dice la palabra de Dios, acompáñenme Efesios capítulo 6, en el verso 14, la parte B de ese verso, porque se divide en dos. En la parte A, que es la que vimos la semana pasada, que dice ceñir vuestros lomos con la verdad, y la parte B dice, y vestíos con la coraza de justicia. Y así dice el verso, Efesios capítulo 6, verso 14, en la parte B del verso. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza es la parte frontal que cubría el pecho del soldado y que era hecha de telas muy gruesas o de cueros muy gruesos o incluso de metal. Y ese metal se amoldaba al cuerpo del soldado y se le incrustaban huesos de animales, pezuñas, cuernos, de manera que tuviera mucha protección, como si fuera hoy en día un chaleco antibalas. Así tenía que ser la coraza. Pero a mí lo que me sorprende no es en sí la coraza, sino que dice coraza de justicia. ¿Cuál justicia? ¿Por qué justicia? ¿De qué nos habla la justicia? Si yo le doy la descripción de la justicia es la que proviene de Dios, porque es la única que es santa, que es verdadera, que es auténtica y que vale. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es Jesucristo, ya que gracias a Jesucristo somos justificados. No pagamos lo que teníamos que pagar, no nos castigaron por los hechos que hemos cometido, sino que por medio de Él Jesús nos justifica para que ante su Padre nosotros seamos justos. Pero Él habla de una coraza de justicia. ¿Cómo es eso? ¿Acaso cuando yo lo tengo que decir, me pongo la coraza de justicia y automáticamente y espiritualmente aparece esa coraza? Esto es un simbolismo, pero este simbolismo se va a cumplir cuando usted y yo, detrás de la palabra justicia que estamos viendo, existe otra que es obediencia. ¿Por qué obediencia?
Porque cuando a usted se le habló de Jesús y usted quiso y sintió la necesidad de tener a Dios en su vida y que usted se convenció de que Él era el único que podía salvarle, que Él era el único que podía sanar el corazón y restaurarle, usted creyó. Dice la misma palabra que cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Se le aceptó su creer. Cuando usted cree, también le es contado por justicia. ¿Por qué una coraza? La coraza protegía los órganos vitales del hombre, el corazón principalmente, sus pulmones y sus entrañas. Estas dos partes, esto se divide en dos partes. ¿Por qué dos partes? Porque cuando lo que es el corazón se puede decir que es el centro o es la parte principal que Satanás quiere adueñarse de cada uno de nosotros. El corazón. ¿Se acuerda que yo le dije la vez pasada que cuando uno abre la puerta al diablo, el diablo o los demonios pueden entrar a las personas solamente a través del pecado? Si a una persona le gusta estar yendo a consultar brujos y adivinos, él está abriendo una puerta para que los demonios entren. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: no consultes adivinos, brujos, agoreros, ni mucho menos lleves a tus hijos y los pases por brujos. Pero ¿qué pasa? La gente por ignorancia va y lo hace. Cuando ellos hacen eso, están abriendo una puerta espiritual por donde están entrando demonios. ¿Y usted sabía que si un demonio entra y se aloja en el pulmón, en el riñón, se lo echa a perder? ¿De qué se murió? Pues por no sé qué le pasó a su riñón. Tenía una puerta abierta. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios se está dejando? Y digo dejando y me enojo, porque no puede ser posible que le demos más chance a estar pegados en la televisión, al internet, al teléfono, a cosas que son vanas, cuando tú y yo hemos sido llamados a una guerra para pelear. Si Dios te llamó es porque sabe que tú eres capaz, que tú eres suficiente para vencer esa batalla a la que has sido llamado, para pertenecer al ejército al cual tú has sido enlistado. No cualquiera pertenece al ejército de Dios, pero Dios dice: he llamado y les he dicho, y nadie ha querido. Nadie se quiere poner en la brecha. Mas el profeta decía: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque ciertamente a muchos se les llama, pero pocos son los que quieren ser salvos. Cuando tú conoces a Jesús, si de verdad sigues a Jesús y lees su palabra y lo conoces, Él te va a llevar no solamente a tener y poseer el cinto, a ceñir tus lomos con la verdad. Espiritualmente tú vas a ser poseedor de eso, pero en cuanto tú empiezas a conocer a Dios, Él empieza a transformar tu vida y te empieza a hacer sentir que cuando te vas a tomar un cartón de cervezas es malo, y el Espíritu Santo te está diciendo: no lo hagas porque a mí no me gusta, porque a mí no me agrada. Entonces esa conciencia en la vida del hombre lo lleva a un nivel al cual va a obtener su coraza de justicia, porque ahora él al tener a Dios en su vida lo va a llevar a ser más santo. Y si yo obedezco a Dios en esa santidad, a no caer en las provocaciones del diablo, sino que me conduzco como sé que a Dios le agrada, porque lo he leído, lo he descubierto en su palabra, entonces Él me va a llevar a otro nivel. ¿Cuál nivel? A tener la coraza de justicia. ¿Y qué cree? Esa coraza de justicia va a proteger mi corazón, va a proteger mis pulmones y va a proteger todos mis órganos. Satanás quiere el corazón de los hombres y de las mujeres también.
Dios, joven, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué dirá Santiago? Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son atraídos y son seducidos. Porque no tienen la coraza de justicia. Porque no leen. Y porque no buscan al Dios Todopoderoso. Esa coraza la da Dios. Si yo ya leo, me estoy ceñido en mis lomos con la verdad. Y si tengo mis tiempos libres y sigo leyendo, conociendo de Jesús, conociendo su voluntad, llega el momento en que la misma palabra me está llevando a un Dios que me está limpiando, ¿cierto? Usted se acuerda de unos 10 años atrás, ¿cómo era? Y usted podrá decirme, sí es cierto, yo soy diferente. Entonces podemos comprobar que Dios ha hecho algo en su vida. Pero Dios pudiera haber hecho ya más, pero usted no ha querido. ¿Qué están esperando, hermanos? ¿Que llegue el anticristo? ¿Que llegue el arrebato y se vayan y todos digan qué pasó aquí? Yo había escuchado que iba a haber el arrebato. Pues ya fue. Y usted se quedó. ¿Usted quiere eso, hermano? ¿Qué esperan? No vean al mundo, no vivan en el mundo como si fuera algo normal cada día. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Usted y yo vamos de paso. No ponga raíces en el mundo, no se afane por el mundo. Los demonios están viendo a cada uno sus debilidades, para que cuando ellos vean las debilidades de cada uno, ellos van apuntando cada momento de sus días. Ahí de lejos lo ven a usted y dicen, ya se tomó una cerveza, ya lleva 3 cajas de cigarrillo, ya está fumando marihuana, ya se metió cocodrilo, heroína, cristal. ¿Qué va a hacer ese demonio? Le va a poner un ambiente, le va a generar un ambiente de acuerdo a lo que a usted le gusta, para que usted siga cayendo y cayendo. Cuando el hombre de Dios se encamina a Dios, sigue a Dios, busca a Dios, lee, ora y es constante y es perseverante, entonces no solamente está ceñido vuestros lomos con la verdad, sino que ahora tiene la coraza de justicia. Y cuando llega un dardo del enemigo y pega en su cabeza, porque es el primer lugar que llega, cuando Satanás le quiere atacar, lo primero que él lanza es un dardo que llega a su mente. Y en su mente algo le está diciendo, tómate una caguama porque tienes mucha sed. Y todavía le hace usted, sí, tengo sed. Y si usted concibe el dardo en su mente, dice la palabra de Dios que ese dardo se va al corazón. Y cuando llegó al corazón, ya su corazón lo guarda. Y después el corazón, dice el libro de Santiago, tiene que dar a luz lo que hay aquí. Y usted, su cuerpo, su boca, sus ojos, tiene que manifestar lo que hay en su corazón. Y si en su corazón está el deseo de tomar cerveza, entonces su cuerpo lo va a manifestar, porque usted no se va a ir por una, se va a ir por 2. Y así es como opera el diablo. Primero va a atacar la mente, para que la mente lo apapache, lo analice, lo tenga ahí. Los hijos de Dios, cuando reciben un ataque a su mente, en el nombre de Jesús empiezan a orar y empiezan a decir que ese pensamiento sale de su vida y claman al Dios Todopoderoso para que Él, con el poder de su Santo Espíritu, desechen ese pensamiento y nunca pueda llegar al corazón del hombre. Sino que el corazón de nosotros tiene que estar limpio, lleno de Dios, lleno de Jesús, lleno de su palabra, para que cuando nuestro cuerpo manifieste lo que tenemos en nuestra vida solamente sea Jesús. La palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y los que somos de Dios hablamos de Jesús.
Satanás, estamos en un tiempo donde aparentemente a mí me da tristeza ver cómo el mundo está dormido y la iglesia también. Yo no sé, hermanos, yo he oído personas que me dicen: es que no tengo tiempo, hermano. ¿Cómo no? Tú tienes tiempo, y claro que lo tienes. Pero a veces es más fácil prenderle a la televisión. A veces es más fácil hacer otras cosas que ponerte a leer, que ponerte a estudiar. Y Dios no nos manda únicamente a leer. Dice: escudriña las escrituras, escudriña, escarba, profundiza, porque así como el petróleo se encuentra a profundidades y es oro para el hombre, así la palabra de Dios es un tesoro escondido, el cual tú y yo tenemos que escarbar día a día para poder obtenerlo. Pero solamente si perseveras hasta el fin serás salvo. Si en tu vida no existe la palabra perseverancia, decían los apóstoles: ¿quién podrá ser salvo, Señor? Y Dios le dijo: solamente los que perseveren hasta el fin. Justicia, coraza de justicia. Pero ahora fíjese bien, hay muchos hombres que usan la autojusticia. ¿De qué le estoy hablando? En su familia, en el trabajo, puede haber alguien que le diga: yo no necesito ir a la iglesia. Yo trato bien a mi esposa, no la golpeo. Yo he visto cristianos que sí golpean a su mujer. Yo no la golpeo. Yo tengo a mis hijos en las mejores escuelas. Les doy todo lo que me piden, todo. Tengo un buen trabajo. Todo el mundo son mis amigos. Yo no me peleo con nadie. Y ellos creen que por su autojusticia están bien. ¿Y sabe qué? Es la peor mentira que usa el diablo para tener bien engañadas a esas personas. Porque el peor error que el hombre puede cometer en sus días es decirle a Jesús: no quiero nada contigo. Cuando Dios llega a la vida del hombre, a la vida de una persona, o cuando Dios manda a alguien y te dice: Jesucristo te ama, ven, acércate a Él y búscalo, y la persona se atreve a decir: yo no quiero nada de tu Jesús. Ese es el peor pecado, rechazar al Hijo de Dios. ¿Quién podrá salvarle a Él cuando ha rechazado al autor de la salvación? ¿Quién podrá salvarle? ¿Quién lo hará? Ahora se da cuenta cómo el obtener la armadura no es porque usted esté orando y diga: me pongo el yelmo, me pongo la... No, viva buscando a Dios para que sus lomos sean ceñidos con la verdad. Y si quiere obtener la coraza de justicia, entonces conviértase en un obediente a Jesús y a su palabra. Y automáticamente y espiritualmente Dios le va a cubrir con la coraza de justicia, para que cuando venga el dardo del enemigo y ese dardo quiera llegar a su corazón, no llegue. No llegue jamás y su corazón no sea contaminado. Santiago es muy claro cuando dice: cada uno es tentado y seducido cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo. Cuando el hombre ya tiene deseos en su corazón y van a dar a luz, esos deseos tienen que manifestarse. Y dice el apóstol: cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y entonces ese pecado da a luz, se manifiesta, tiene que salir del corazón, se tiene que manifestar, porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios y llega a nuestro corazón,
Dios va a hacer que eso que llega a nuestro corazón se manifieste, porque entonces vamos a hablar, a predicar de nuestro Salvador, de nuestro Jesús, y tiene que dar a luz, pero para vida, pero para ellos va a dar luz muerte. Para eso es la coraza de justicia. Usted debe de ser obediente a Dios para que la justicia de Dios se manifieste en su vida. ¿Cómo? Con la coraza de justicia. Dáselo fuerte. Bendito sea el Señor. Si usted cree que Dios solamente pensó en llamarlo como hijo, déjeme decirle que no. Dios pensó en llamarlo como hijo, pero también pensó en llamarlo como soldado, y él ya había pensado las armas que le iba a decir. Y el apóstol Pablo dice: ¿o por qué dirá? ¿O de dónde lo sacó? ¿O cuándo fue que lo descubrió? Cuando él dijo: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas. El mundo espiritual del diablo se cae por esas armas poderosas que solamente Dios nos puede dar. Y esas armas es conocer a Jesús, y que Jesús le vaya dando la armadura espiritual. No viva pensando que usted ora y dice: me pongo el yelmo, me pongo esto. No es cierto. Arrepiéntase de su pecado, viva día a día buscando al Señor, confiese su pecado, lea, ore, y entonces podrá usted ver el cambio. No es nomás decirlo. Nosotros no somos los que solamente decimos, nosotros hacemos para que ellos, viendo lo que hacemos, se acerquen y quieran conocer al Creador. La semana, una persona que se dedica a la brujería se me acercó y me empezó a platicar cosas de su vida. Y sin que yo le dijera nada, esta persona, que él sabe que soy cristiano y que yo sé que él es brujo, me decía las ramas en las que se divide la santería. Y él traía una pulsera y me decía que esa pulsera era su guardián, que su guardián era la Santa Muerte. Y la besaba. Decía: me protege. Y él me decía los santeros X, los del palo mayumbe, y me empezó a decir diferentes tipos. Y él me dijo: yo soy consagrado de nacimiento para esto. Y él me decía: yo soy brujo y hago brujería de la buena, porque no soy malo, decía dentro de mí. Órale, wow, eres un brujo bueno. Cuando a mí la palabra de Dios me dice que ni siquiera me acerque a consultar a un brujo del color que sea, blanco, rojo, morado, azul, porque es lo mismo. Pero ellos viven engañados. Y llega un momento en que él se me acerca, y cuando se me acerca le hace: ay, dice: el que está contigo es grande. Le dije: claro que es grande. ¿Y sabe qué dijo? Dijo: tú también fuiste consagrado desde niño para ese que está contigo. Amén. Dice: sí que es grande. Dice: me das mucha paz. Y yo dentro de mí dije: pues si no te doy paz, así te la voy a dar de otra manera. Tenemos un Dios grande, hermanos. Esta persona me ha agarrado mucho aprecio, no sé por qué. Y yo lo dejo porque yo digo: Señor, si es tu voluntad que un día le saquemos al chamuco, se lo sacamos. Pero yo le tengo que dar mucho ejemplo, y él ya lo tiene, por eso se acerca. Y él decía que la muerte, antes de que él vaya con su muerte, tiene que ir primero con Dios. Y otra vez me decía: ¿cómo vas a ir con Dios?
conocerlas, tú ni conocerlas. Fíjese bien, dentro de la santería, cada santo, dice la palabra de Dios, y aquí yo le confirmo a usted que no miente Dios, que por eso es importante que usted tenga la armadura, la coraza de justicia. Cada demonio o cada santo tiene detrás un demonio. Pero tú le dices eso a un católico y se va a enojar. Porque él cree que le está pidiendo a alguien que le sirvió a Dios. Pero el que haya sido o estado con Jesús no quiere decir que él tiene la autoridad para escuchar un ruego y responderlo. El único que puede ser intermediario, intercesor, salvador, se llama Jesucristo entre Dios y los hombres. Hay canciones incluso de esta mujer, Celia Cruz, que ella cantaba, y bien clara las canciones. Ella decía Santa Bárbara, y después le decía que viva Changó. En el mundo, Santa Bárbara es Changó, y Leguá tiene otro santo, y Yemayá también. Exacto, el niño de Atocha, y San Judas tiene el suyo, que debe ser Yemayá. Y yo digo, ¿qué hacen pidiéndole a demonios? Porque le están pidiendo a demonios y la palabra nos lo aclara y se cerciora. ¿Y qué le hace? ¿Qué está haciendo el mundo pidiéndole a demonios? Cuando tenemos al Dios Todopoderoso. Cuando tenemos al que dice, ven, sígueme a mí. Y si estás cargado, ven, que yo te voy a dar descanso. Y si tienes sed, Él es el agua viva. Y si tienes hambre, pues es el pan de vida. Y si tú quieres entrar, Él te abre la puerta, porque Él es la puerta. Él pensó en nosotros, no solamente para que tú fueras alcanzado. Él pensó en una totalidad, en ti. Hasta para quién iba a ser tu esposa, tu esposo. Hasta para quiénes iban a ser tus hijos. Tener cuidado de ti día a día. Porque Él dijo que todos los días de tu vida, su misericordia, su bien, su sustento te iban a seguir. Por eso dice que no te afanes. Créele, porque Él no es todo. Pero si tú quieres el beneficio de Dios, tienes que conocerlo, tienes que buscarlo, tienes que tenerlo. Y eso solamente es leyendo su palabra y orando. Y no me voy a cansar de repetírtelo. Y hermano, ya no dejes pasar más tiempo. Si en el mundo católico y este personaje está diciendo que en el 2020, mayo 20, va a estar esa junta donde se van a juntar los líderes religiosos para unirse y que solamente hay un líder, aguas. Porque si tú no sabías, en otros países ya están persiguiendo a los cristianos, los están matando, los están ejecutando. Aquí estás libre. Aprovecha tu tiempo, no lo desperdicies, busca a Dios. Llénate de su palabra. Porque si un día hay persecución y no podemos tener una Biblia, tú ya la tienes memorizada. Pero si nunca leíste, ¿qué vas a hacer? No te conformes a este mundo. Que tu mirada no esté puesta en el mundo, sino en las cosas de allá arriba, decía el apóstol Pablo. Que tu mirada esté en Jesús. No dejes perder el tiempo. Y recuerda, si tú estás leyendo tu palabra, tus lomos están siendo ceñidos al conocer la verdad. Justo ya eres, porque eres justificado por aquel que nos amó y te hace justo ante el Padre. Y la coraza de justicia te la va a dar si tú eres obediente a Él. Pero si no le obedeces, yo no creo que tú como padre, si tus hijos son desobedientes,
les vas a dar lo que te están pidiendo para perjudicarlos y hacerles más daño. Dios no te va a dar nada, al contrario, unos palazos te va a dar, porque te metes, hermano. Si Dios te ama con todo su corazón, te va a meter a varazos. Yo no creo que quieras unos varazos. Mejor leo, mejor escudriño, mejor me preparo para lo que viene. Decía un hombre, es que el infierno no existe. Pues como quieras. Si tú quieres vivir pensando que no existe el infierno, pues vive pensando que no hay infierno. Yo vivo consciente de que hay un lugar de tormento porque Dios me lo enseña. Sus propias palabras relataron ese relato de Lucas 16. Pero si tú no quieres creer que existe, sigue viviendo como se te pegue la gana. Y si el día que moramos llegamos y no existe infierno, pues yo no pierdo nada y tú tampoco. Pero si sí existe el infierno, yo no sigo sin perder nada. Pero tú, mijito, adiós. Bendito Dios. A ti sea la gloria. A ti la honra, Señor. Gracias por enseñarnos de tu palabra, la auténtica palabra, palabra tuya que salió de ti, que no es alterada, porque nos da vida, porque nos alienta y nos fortalece, porque nos llena y nos enseña a vivir en ti. A ti te damos la gloria. Gracias por tu bendita palabra. Llena este pueblo, Señor, de ti. Para ti, Señor. Gracias. Poderoso Dios. Hermano Caro, la gloria a ti, Señor. Y cuando se acerque el brujo, no le tenga miedo, porque ellos detectan, los demonios detectan cuando alguien tiene la autoridad de Dios, la unción de Dios. Cuando mora en usted, aún los demonios la reconocen. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es fiel.